Buenas noches, profesor Alonso Estrada. Es un placer poder conversar con usted para la revista Outlet acerca de dos puntos muy importantes, ¿no? El tema de la premiación de San Marcos sobre investigación, ¿no? Y sobre la candidatura al cargo de decano de la Facultad de Letras, ¿no? Sabemos que personas que han llegado a ocupar este cargo están también presentes en en la historia, en el capital simbólico de San Marcos, ¿no? Y quería comentarle, ¿no? Hace buen tiempo leí un artículo del poeta Marco Martos, Mm. cuando la escuela de bibliotecología todavía no estaba en San Marcos, iba a pasar, ¿no? El poeta Marcos Martos en ese entonces, en los años 80, opinaba que no era conveniente que los bibliotecarios estuvieran en la Facultad de Letras, ¿no? Que era mejor que estuvieran en en la Biblioteca Nacional. Pero miren, ha pasado el tiempo y ya la escuela se ha posicionado bastante bien, ¿no? Así a grandes rasgos, ¿cómo ve usted esta presencia, esta evolución de de la escuela de bibliotecología? Usted es uno de los de las primeras, usted estuvo dentro de las primeras promociones. Sí, fue una incorporación muy difícil porque hubieron dos factores. Tengo el artículo de Marcos Martos, no sé si lo tienes, apareció en el Caballo Rojo Ujú. del año 81, 82, 81. Tengo te voy a mandar una copia para que lo leas. Decía bibliotecarios y periodistas mendigos. O sea, se ocupaba de las dos escuelas Sí. que señalaba que no deberían incorporarse porque la universidad no tenía espacio y una serie de cosas. La, la transferencia fue un proceso muy, pero muy difícil porque el convenio se hizo muy mal porque en el proceso de transferencia la Biblioteca Nacional nos cedía un año de sus instalaciones y luego de ese año pasamos a la Universidad de San Marcos. La Biblioteca Nacional se ha quedado, por ejemplo, con algún buen número de tesis y nos donó una biblioteca no completa, Ujú. pero bueno, al año no teníamos dónde ir y San Marcos en efecto tenía una densidad poblacional mayor que la de ahora, porque ahora ingresan casi 5.000 alumnos con todas las modalidades y en ese tiempo ingresaban entre 7.000 y 8.000. Habían salones que no tenían carpetas, habían cursos que no tenían docentes y, y la situación era sumamente grave. Entonces, si lo vemos en perspectiva también, de alguna manera Marco Martos tenía algo de razón porque era una facultad colapsada y la administración pública andaba muy mal en ese tiempo. O sea, había docentes que se les pagaba 6 meses después. Una de las dificultades que tuvimos cuando egresamos fue obtener los grados y títulos después de 6 u 8 años porque eh, se perdían las actas, los docentes se llevaban las Sí, actas, a veces salía el acta después de 3 años y el docente o no estaba en el país o estaba muerto. Entonces era un caos tremendo. Era muy difícil estudiar en San Marcos, no solo para nosotros, bueno, para nosotros en general también, pero porque éramos muy nuevos ujú. y no nos querían, pero en realidad todas las facultades tenían esa crisis de crecimiento y la universidad realmente estaba abandonada, salones sin puertas, pintarrajeada, dentro del patio de la Facultad de Letras que tú Ujú. conoces, estaba llena de kioscos, dentro de la universidad habían dos invasiones, era
una difícil. situación muy, muy Y difícil, difícil, hubiera difícil, que sido, respondía a la situación de la época. y Sí, hubiera sí. sido mejor quedarse en la Biblioteca Nacional y usarlo como laboratorio, como algunos han pensado en algún momento, que para los Creo que no. bibliotecólogos, los que se forman, ¿no? Que la Biblioteca Nacional sea su laboratorio también ahí, ¿no? Creo que lo mismo opinaba Marco Martos, me parece. Eh, él respondía por lo que tenía hasta ese entonces, ¿no? Pero bueno, igual los periodistas, pero la, los encuentros que habían con la UNESCO y la UNICID en ese tiempo, que era una sección de la OEA también, que siempre había recomendado que la bibliotecología tenga estatus universitarios y hay documentos que señalan esto. Y bueno, se intentó en algún momento, yo no tengo constancia de esto, pero me dicen que en algún momento Villarreal, pero Así es. el, el finalmente se llegó a un convenio con San Marcos, ¿no? El convenio fue muy mal por ejemplo, la OEA nos donaba algo de $20,000 anuales que San Marcos no pudo recuperar porque no había transacción en dólares con el Estado. O sea, Claro, una los 80, cuestión ¿no? gravísima. Sí, en los 80 $20,000 eran $20,000, que no se pudieron utilizar nunca. Y bueno, se respondía a la situación del país también, ¿no? Caótica y además con la aparición del terrorismo, la cosa se agravó muchísimo más y fue, fue una etapa realmente Es cierto, es cierto, negativa. ahora que ha fallecido Alberto Fujimori, ¿no? Es cierto que en esos tiempos la universidad eh, los militares ocuparon la universidad. Hace poco salió incluso un comunicado, ¿no? De parte de la universidad, pero después un comunicado de parte de la Facultad de Letras. ¿Usted se adhiere a ese último comunicado de la Facultad de Letras donde rechaza el primer comunicado de la universidad, profesor? Sí, yo creo que sí, porque eh, a veces no eh, olvidamos muy pronto las cosas. Por ejemplo, cuando estudiábamos, era todos los días, adrede se cortaba la luz a las 6 de la tarde. Entonces, era un ataque sistemático a la universidad, que no era una cuna de terroristas. Estábamos inundados, sí, por gente que venía de fuera, pero no era una cuna de terroristas, ¿no? Porque la mayoría de los que hemos estudiado en esa época, ninguno ha tenido vínculos, ni siquiera cercanos con el senderismo, porque el senderismo era destructor, porque nosotros éramos representantes del statu quo y del Estado. Entonces ellos querían destruir eso. Y de eso no se acuerda mucha gente. Por ejemplo, dependiendo de la capacidad económica, los salones tenían o su mechero, que Un muchos meche, jóvenes ya ni siquiera sabrán que era un mechero, una lámpara. un Sí, sí, se mechero. hacía clases así todos los días. Y quien tenía más dinero tenía un Petromax, que muchos tampoco conocerán que es el Petromax, que daba la luz más clara y destruían las computadoras, las robaban. Era realmente una lucha ¿Y entre eso dos frentes, justifica ¿no? a los militares? ¿O también cometieron como que No, abusos? para nada. O... No, no, porque o sea, impedían San Marcos era un Ah, botín de guerra, realmente, porque no, eh, es muy difícil que las autoridades y sobre todo un militar sepa qué es hacer ciencia en el país, qué es generar conocimiento en el país. Y acuérdate de la incursión a San Marcos, la última incursión hace 4 años. eh, los militares hacían porras como si hubiesen vencido al terrorismo. O sea, se detuvo a 150 personas y no quedó ninguno retenido porque no tenía ningún cargo de... Entonces, el tipo de formación militar también es represiva y, y yo creo que no van a entender. me cuentan que en los años 90, profesor, eh, entraban hasta 100 alumnos
en un aula, ¿no? Bueno, o sea, me refiero solamente de bibliotecología. ¿Era así? ¿Tiene usted esa información? Eh, sí, lo que pasa es que sí habían 100 alumnos en un aula, pero hubo una segunda incursión en la universidad que también está registrado en la historia y que a veces lamentablemente también se olvida. Tú sabes que la universidad tenía un interventor, no recuerdo su apellido ahora, y que era muy cercano a Fujimori, y Marta Fernández era muy cercana a Fujimori, pero muy cercana. Entonces Marta Fernández quiso que se volviera la escuela a Claro. la Biblioteca Nacional. Y bueno, como eran dos personas que eran muy cercanas a Fujimori, Fujimori accedió. Entonces, hubo un proceso de admisión y ya yo no conozco los entretelones de los estudiantes porque también habían rencillas entre ellos, donde hubo un proceso de admisión de San Marcos y un proceso de admisión por la Biblioteca Nacional. Entonces hubieron dos grupos que ingresaron, pero también como recordarás, llegó Valle Riestra de primer ministro, de presidente del Consejo de Ministros, y Valle Riestra eh, retiró a los militares de San Marcos y dejó sin efectos la intervención y todo lo que se había hecho hasta ese momento, porque se eligió un rector que Ya, dejó sin efecto este tipo de convenios y entonces los dos grupos tuvieron que juntarse. Yo justamente llegué a la universidad en esa época a enseñar y tuve salones mal, sí, de más de 100 alumnos, pero obedeció a este problema que se suscitó, ¿no? Con dos promociones que ingresaron y habría que preguntarle a alguien de esas ¿Y era, y promociones, era, y era, y era viable pedagógicamente con tantos alumnos? ¿O se podía? no era muy viable, no era muy viable, pero hay que recordar también que Ah, ok. hay que contextualizar muchas cosas, que en San Marcos era usual también tener aulas con 100 alumnos, ¿sabes? O sea, ya no como ahora que un profesor se Claro. escandaliza cuando tiene 50, ¿no? O sea, en ese tiempo era, es más, los salones de derecho tenían 200, 400 alumnos. O sea, Y profesor, era una y a partir barbaridad. ya de los años 2000, ¿no? Bueno, el mundo en general empieza a interconectarse, Internet entra con más fuerza, ¿no? En el Perú. Eso habrá significado un cambio importante dentro de la formación de los bibliotecólogos, ¿no? Ya que tradicionalmente hemos trabajado en un ambiente impreso, un ambiente físico, ¿no? Eh, pues, ¿qué hitos recuerda ya a partir de esta época, ¿no? De los años 2000 que haya representado un cambio importante dentro de la escuela de bibliotecología? Eh, yo creo que el más importante en los 2000, ojo, no hay que Ujú. confundir porque luego me va a decir que estoy hablando, la digitalización, ¿no? La digitalización, porque había un rechazo al soporte digital. O sea, ahora hay menos resistencias, pero en ese tiempo muchísimas resistencias, ¿no? Es más, si postulabas a una revista que era digital y la tuya era en impreso, la digital no valía. Entonces es un espacio que se ha ido ganando de a pocos y la fuerza de la realidad ha hecho que la digitalización se haya impuesto, ¿no? Ya el papel prácticamente ha desaparecido, porque tú que has sido estudiante de San Marcos, los que hacían fotocopias Sí, era una industria bollante, ¿no? Ya no pasa eso ahora. Y lo otro creo que la aparición de la computadora personal, no de la laptop, que creo que también hizo que muchas de las investigaciones o de las tareas se hicieran más cómodas y la calidad de vida mejorara, ¿no? Porque ya cada uno comenzó a tener una computadora personal en casa. Yo creo que esos son hitos
la aparición del microISIS, claro, que es del 86 más o menos, pero que ya dio un gran impulso a los sistemas de bibliotecas, ¿no? Y el microISIS se colgaba cuando tenías una base de datos de 20.000 o 40.000, dependiendo del tamaño. claro. Cosas increíbles, ¿no? Creo que una computadora de 20 megabytes, ni siquiera gigas, megabytes, bueno, ya Claro, claro, o entran sea, hay como un 20 en tu crecimiento teléfono. exponencial del espacio de almacenamiento, ¿no? Y, y bueno, a tal punto que Sí, estos exactamente. cambios se han dado, a tal punto que usted hoy en día es una figura conocida, incluso afuera, sobre todo en México, como una autoridad en temas de gobierno digital, el gobierno electrónico, ¿no? ¿Usted en qué año se fue a la Universidad Complutense, profesor, a estudiar el doctorado? Yo me, el año, a comienzos de, entre 1999 y 2000, y regresé en 2003. Eh, eh, Cambió mi vida en términos de investigación porque me di cuenta que mucho de lo que hacíamos acá estaba muy por detrás de lo que se hacía en Europa, ¿no? Para comenzar, habían suscripciones en revistas académicas, la, la biblioteca te compraba lo que pedías y te compraba lo que pedías y yo por lo menos tenía acceso como a como a 100 títulos Wow, de revistas de bibliotecología que nunca en mi vida había visto. O sea, era, entonces tenía la posibilidad de investigar, ¿no? No había mucho soporte digital todavía en revistas, pero tenías la posibilidad de las fotocopias eh, y la posibilidad de investigar también la descubrí en el doctorado porque yo no tenía ni la menor idea de cómo se desarrollaba la investigación en el país, ¿no? O cómo se desarrollaba la investigación en el ámbito académico. O ¿Quiénes sea, eran ahí estábamos recontra los lejos. profesores Sí, sí, sí. en el doctorado? Yo recuerdo mucho a dos, a José Antonio Moreiro y a Mercedes Caridad, que tenían una producción científica increíble, ¿no? Hay tópicos y temas que yo no desconocía realmente cuando me fui del país y, y también la necesidad del inglés que se hacía más apremiante con revistas que no estaban en español, ¿no? Entonces sí, estábamos en otro estadio con relación a lo que pasaba en España, que ya tenía dificultades en ese tiempo con la otra Europa que estaba mucho más arriba. Entonces, eh, yo creo que en el tiempo ha mejorado eso Mm, porque veo que hay mucha movilidad estudiantil. eh, Hemos estado rezagados. Recuerden que los chinos comenzaron a invadir Estados Unidos en la década del 70 para que los chinos hicieran su doctorado. Entonces ya estaban pensando en el futuro. Y nosotros no teníamos nada de movilidad estudiantil. No digo San Marcos, sino universidad pública en general. Entonces yo me fui por una inquietud que siempre tuve. Era casi un desafío personal, pero en realidad no había casi nada de movilidad estudiantil en ese tiempo. Ahora hay colegas claro, sí, que salen muy, sí, muy hace poco vi continuamente que y están eh, haciendo varios alumnos de la Facultad de Letras, ¿no? Entre ellos una bibliotecóloga o bibliotecólogo, no recuerdo, van a ir a la Universidad de Minas Gerais en Brasil, ¿no? Universidad Federal de Minas Gerais. Wow, ¿no? Es bastante bueno. sí, Ahora, sobre el tema de gobierno electrónico, yo quería aprovechar para preguntarle algo que me parece interesante. Yo he visto, por ejemplo, en el tema de manejo de datos, de gran manejo de datos, participan suelen participar los informáticos, ¿no? Los ingenieros de sistema creando las plataformas, y de ahí veo mucho a los sociólogos y a los economistas consumiendo toda esa cantidad de datos, ¿no? Ellos normalmente hablan de datos
para el tema de creación de indicadores, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Cuál es la participación del bibliotecólogo o de qué manera participa el bibliotecólogo en estos temas, ya que usted maneja esto, ¿no? Sí tenemos, no un gran número, pero sí una comunidad pequeña que sí ve el data science y, 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 que luego ha venido la otra revolución que es la inteligencia artificial, que estaba ahí pero que no nos habíamos dado cuenta de ella. Y sí, hay pocos, pero hay, Y y sí, eh, una de las cuestiones que vemos es que las políticas de datos abiertos en el país y en Latinoamérica en general todavía están en una fase muy incipiente, ¿no? Si tú vas al portal nacional de datos, verás que los datos son un desastre, ¿no? Que no se pueden reutilizar, que no tienen un soporte de acceso abierto, algunos quiere decir suben esto hasta en que tal vez PDF los el datos, rol ¿no? del Entonces, bibliotecólogo en ese sentido está en gestionar esa información, no necesariamente en interpretarla, ¿no? Que probablemente sea el rol de de otros profesionales, ¿no? De procesarla, de gestionar, de ordenarla, ¿no? Ujú. mira, yo por la literatura que he leído, la mayoría habla de gestión, pero yo creo que el bibliotecólogo está en capacidad también de analizar o sistematizar algunos tipos de datos, ya obviamente que la interpretación, el análisis puede recaer en otros profesionales, pero yo creo que sí está en la capacidad, porque una de las cuestiones en las que hay falencia, por lo menos en el país, es en la recogida de datos. Recuerda la pandemia, nunca se Fallecidos. tuvieron datos exactos de fallecidos, porque estaba el Ministerio de Salud, estaba la Seguridad Social, estaban las direcciones regionales, estaba el, el CIS y mucho estaban las clínicas privadas y no hubo ni hay capacidad hasta ahora para tener una interoperabilidad entre los datos. Entonces, eso no se ha solucionado, lo que pasa es que se ha olvidado y a pesar de que había una sala de COVID, nunca pudieron resolver la sistematización y la recogida de datos, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí un profesional es importante para, por lo menos para hacer la data interoperable, ¿no? Porque, y ya eso ha quedado también en el recuerdo, ya no sé si en el sector salud habrá algún proyecto, o en algún Qué otro bueno. sector habrá Sí, algún eso es bueno. proyecto Yo tuve la ocasión de conversar con que tenga que ver con los datos. unos abogados, ¿no? En una institución pública. Y me preguntaban precisamente qué hacen los bibliotecólogos. Le comentaba un poco de esto, ¿no? De la gestión de datos también están entrando. Eso hacían, me decían, ¿no? ¿No? Ustedes, ¿no? Ustedes en todo este tema de los datos. Eh, Exacto. también conocemos, ¿no? Un poco del asunto, ¿no? Sí, bueno, profesor, también quería Sí, felicitarle por por la premiación, ¿no? Con el trabajo del proyecto de investigación con fondos internos, estos referente a los premios a la investigación de San Marcos 2024, organizado por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, con el proyecto Análisis Costo-Beneficio de los proyectos de investigación en bibliotecología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cuáles fueron los resultados de de la investigación, profesor? Si nos puede contar. sí, lo que pasa es que lo que se mide ahí es el impacto, pero ese es el Ah, premio que básicamente se da al grupo de investigación. Yo he sido premiado dos veces como investigador del año en la universidad, el año pasado justamente y 2 años atrás. Y ahí sí se miden una serie de elementos, números de proyectos de investigación, número de ujú.
de asesorías de tesis, producción científica y una serie de elementos que te otorgan el premio, ¿no? Este premio ha sido, creo, el más conocido, pero en realidad yo ya he tenido 2 premios al mérito como investigador del área de ciencias Y en este sociales caso, y profesor, humanidades, ¿no? análisis costo-beneficio, dice, de los proyectos de investigación. Eh, ¿es un trabajo este de acá? Es un artículo? Es un proyecto? Sí, sí, sí. No, no, es un proyecto de investigación. Lo que pasa es que los proyectos de investigación tienen un plazo de algunos años para entregar el producto, que usualmente es un artículo, y eso está a cargo de Elisa de Guisa, y ella ya está a punto de entregar el producto de investigación. O sea, si tú un proyecto de investigación no presentas un producto, probablemente te inhabiliten como investigador, ¿no? Entonces, es el que gana un proyecto tiene la Pero obligación esto de representa presentar un producto de entendía que investigación es no, también. es no dinerario, ¿no? Hay un financiamiento, representa haber ganado, representa alguna, alguna ventaja, algún beneficio. No, hace algunos años nos daban un dinero, pero ahora ya solo es el Ah, mérito bueno, bueno. de haber ganado Eh, el proyecto. luego, eh, en un CREX del año 2019, usted comentó que, bueno, primero preguntarle, ¿sigue siendo director de la revista Letras? Sí, del Sí, 2018, qué sí, bien. sí, sí, sigo Entonces, siendo en un desde el CREX del año 2018. 2019 usted comentaba que es algo muy curioso, con mucha ironía, comentaba que el equipo que normalmente trabaja en la revista hacía trabajo prácticamente ad honorem, ¿no? Y que cuando la universidad le pedía a usted que sincerara los costos, usted los sinceraba, pero no había respuesta, ¿no? Eh, ¿Siguen esos, continúan este tipo de problemas o ya Así hay es. un mejor, porque es el año 2019, ¿no? No, sí, hay un mejor tratamiento para las revistas. Ahora, recuerda que la Facultad de Letras ya tiene 2 revistas en Scopus, Lengua y Sociedad y Letras, y ya se paga un editor, se paga un corrector de estilo, se paga un diagramador, de manera que trabajamos con Se ha mejores luchado por eso, condiciones se ha para editar insistido. la revista, ¿no? Sí, sí, se ha insistido por eso. Entonces, es algo que ha posicionado a la facultad y también a la universidad, ¿no? Porque también en último CRIPS hay solo dos instituciones que podrían decirse representativas en el país, ¿no? Por las universidades asociativas está la Universidad Católica y por la Universidad Pública San Marcos, que entre las dos hacen, no sé si el 60 o 70% de las revistas indizadas del país. El resto, que son 120 y tantas universidades, tienen números muy Bueno, marginales en pero términos igual de con revistas. todo, Es profesor, calamitoso es realmente. un mérito, ¿no? Debe ser bien satisfactorio estar dirigiendo una revista como Letras, ¿no? En la que han publicado pues tantas figuras de la intelectualidad sanmarquina, ¿no? En la Facultad de Letras, escritores, filósofos. Ujú. Y está digitalizada desde el año 1929, así es que se puede revisar todos los números Más bien, en desde la que se revista de fundó en letras no tiene 1929, ¿no? participación Como te dije. los bibliotecólogos o los comunicadores. Normalmente es para humanidades duras, digamos. Así. Sí, eso fue una de los requisitos que nos exigió Scopus, porque era una revista de humanidades más abiertas, y como verás Sí, he en visto. alguna época ha habido artículos de comunicadores y bibliotecólogos, pero ya
nos dijeron que teníamos que cerrar el área, ¿no? Hacerla mucho más específica. Y eso también fue Vale. una decisión que tuvimos que Eh, tomar, aunque no nos gustara, bueno, ¿no? otro punto importante es que está como candidato para para el cargo de decano de la Facultad de Letras. Uh -huh. Cómo así es esto, profesor? ¿Cómo se ha dado? Bueno, Ujú. hay un colectivo que ha querido que sea su candidato. Yo me lo he pensado bastante, pero bueno, finalmente me he animado, pero vamos a ver cómo nos va, pero hay un colectivo detrás, estamos, ya hoy creo que ya estamos saltando la información de la candidatura porque eh, todavía estábamos en el proceso de inscripción y todavía hay tachas y pasado mañana deberíamos conocer todos saber con certeza Ah, si la todavía hay un candidatura proceso. pasó más allá de las tachas, ¿no? Sí, sí, es un proceso complicado. San Marcos, casi Sí, como si bueno, uno algunas de las estuviera propuestas que he visto, al candidateando menos en las redes a un sociales, ¿no? nivel No más sé alto, si sí. usted tiene, por ejemplo, dicen que en términos de promesa, ¿no? Dice, se promete una gestión más transparente y pública dentro de la Facultad de Letras. ¿No existe acaso una gestión transparente ya? Lo que pasa es que el concepto de transparencia que se maneja es muy limitado y nosotros por formación sabemos que el origen de los documentos deben ser públicos y las excepciones tienen que ser muy pocas. En el ámbito de la universidad, la propia universidad, eh, el concepto se maneja al revés, ¿no? Que muy pocos documentos tienen que ser del ámbito público y muchos cerrados al acceso a la comunidad universitaria, ¿no? Entonces, por eso creo que esto del principio de Y, transparencia creo que es válido y se han hecho algunos intentos, ¿no? De colgar las resoluciones de canales, pero se ha retrocedido también ese aspecto, ¿no? Entonces, la sería transparencia retomar no eso, gusta básicamente, mucho que esta a las autoridades documentación de la de universidad. resoluciones. Que fue, que fue propuesta nuestra también hace muchos años. O sea, y se hizo, pero se ha retrocedido. Entonces, yo creo que una gestión para que haya participación de la comunidad universitaria tiene que ser transparente. Luego O sea, había otra propuesta, que si ganaran, es, proponen viajes internacionales para todos los docentes. ¿Eso es factible? No, no es factible. ¿O qué es de la página de Facebook de no, Letras Libres, me parece que se llama ¿eso de dónde lo has tomado? Porque Letras Unidas, perdón, sí, Letras Unidas, ajá, sí. Letras Unidas, no, ahí es Slogans. o sea, eran No, solo no hay. el, el plan de gobierno, sí, el plan de gobierno es Ah, que no, pero que priorizar cumplan que ciertos viajen méritos los docentes que no han por viajado. supuesto. No, obviamente, obviamente, o sea, a ver, nosotros no gestionamos viajes que no partan de una invitación determinada, pero los fondos asignados a la movilización docente y estudiantil todavía son pequeños. Entonces, vamos a tratar de acrecentar esos fondos, Mm. pero darle prioridad al profesor que todavía no ha viajado, ¿no? Entonces, esa es la idea fundamental He visto un de la cuadro sobre los movilización docente y candidatos, estudiantil. ¿no? Todavía está en el proceso. Vi a Marcos Martos, ¿no? Que ya fue decano en algún momento. También vi a Marcel Velázquez, ¿no? El profesor Sí. Marcel Velázquez normalmente suele tener una actitud bastante, Ujú. o bueno, normalmente he visto comentarios de él sobre la SUNEDU, ¿no? Eh, ¿Usted tiene alguna posición, profesor, acerca de Ujú. sobre la contrarreforma universitaria? ¿Ha tenido tiempo para examinar esto?
¿Qué opina? ¿Qué le parece? Sí, obviamente, sí, 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 ha habido un desmantelamiento bueno, no solo de la SUNED, ¿no? Sino de otras entidades que hacían una supervisión a la universidad, ¿no? Por ejemplo, Cineace ha tenido un manejo muy poco eficiente y lo que ha evitado es que la universidad siga teniendo escuelas acreditadas, porque por cuestiones de diferente índole, donde entra el político, no se ha querido seguir acreditando a algunas facultades de la universidad, ¿no? Entonces han optado por como la ley lo dice, han optado por la acreditación internacional para acreditarse en el país, ¿no? Entonces, es más, la Escuela de Bibliotecología estaba acreditada y no lo ha hecho justamente por esos problemas que hay, ¿no? Y la SUNEDU, obviamente, Sí. que está en una situación penosa, ¿no? Por ejemplo, tenemos un problema grave de Ah, ok. una directiva de la SUNEDU de los acentos en los apellidos y los nombres. La RENIEC, donde hace sus trámites para cuestiones patrimoniales y todo eso, no exige los acentos. Entonces, la SUNEDU se ha inventado eso y ha hecho que haya un colapso porque muchos de los documentos que se generan no tienen acentos y a Así veces es. la partida de nacimiento tiene acento, Y el por NIE no ejemplo, tiene en el acento. rubro de investigación Cosas en de el que ese usted está más tipo metido, que no tienen ningún sentido, ¿no? antes se exigía para el trabajo para obtener el grado de bachiller, el trabajo de investigación, ¿no? Hay quienes están a favor, hay quienes han estado en contra, ¿no? ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Eh, Miren, nosotros hemos dado las directivas necesarias para que haya un trabajo de investigación y un trabajo, una tesis, ¿no? Nos hemos ordenado para hacer trabajos de investigación que luego se han suprimido en septiembre u octubre y bueno, tienes que mirar tus cursos Es que esa es la informalidad política en la que estamos. ¿No? Y hay una ley en ciernes Claro. que va a volver a exonerar del trabajo de investigación hasta el 2026. Entonces, hasta el momento, solo una promoción ha hecho trabajos de investigación. No podemos tener, no podemos tener resultados positivos ni negativos porque es la tercera o cuarta vez que se suspenden estos trabajos de investigación. Estamos haciendo nuestro trabajo pensando que va a haber trabajo de investigación, pero ya en el Congreso hay una ley que va a exonerar al estudiante, le va a dar el bachillerato Y automático porque, y lo va a exonerar hasta el 2026. ¿Qué hacemos con los estudiantes que están haciendo trabajo de investigación? Bueno, volver a adecuarle ese trabajo para que sea una tesis. O sea, claro, la yo he situación política nos notado tiene que en los espantosamente últimos mal. años la Escuela de Bibliotecología bueno, no tengo el dato en realidad, no tengo el dato, es solo una pura impresión, no sé si usted tiene la impresión de que eh, han salido más tesis en los últimos años que en otros, ¿no? Antes había este esquema del informe profesional por el que iban Sí, los estudiantes y se decía porque no había mucho acceso a los docentes, ¿no? En cambio, me parece que ahora con el trabajo de investigación, si bien se da o no se da, finalmente tenían como algo avanzado para luego presentarlo como tesis, ¿no? Y ya salir con el título profesional. claro, hemos cambiado el contenido de los cursos. Por ejemplo, nos dimos cuenta que los cursos eran muy teóricos, ¿no? Enseñándose que son enfoque cuantitativo, cualitativo, cómo son indicadores, qué es una dimensión, qué es un ítem. Lo que hicimos fue antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, eh, reestructurar los contenidos de los cursos. El noveno y el décimo era de frente a
hacer que el estudiante investigue, comenzar con el planteamiento del problema, con el marco teórico, la metodología, los resultados, la discusión y las conclusiones. Y en 2 semestres, este tipo de cursos nos ha dado muy buenos Entonces hay resultados, un de manera trabajo que ahí. el número de tesis se ha incrementado sustancialmente. Sí, sí, ya no enseñamos teoría, porque lo que hacemos es orientar al alumno en el tipo de trabajo que desarrolle. Y, por ejemplo, tenemos profesores que ya se han orientado más a lo cuantitativo y otros a lo cualitativo. Entonces ya tenemos algunos perfiles para enseñar a los alumnos. Entonces, nos ha dado buenos resultados. La injerencia política es lo que evita que los resultados sean mejores. Por ejemplo, ahora estamos con, como te contaba, con el trabajo de investigación y al parecer va a salir una ley Complicado. que los Bueno, exonera. profesor, yo quería hacerle una última Es pregunta. complicado. Usted ha ocupado cargos muy, muy, muy interesantes, ¿no? Ha estado en la jefatura de la Biblioteca Central de San Marcos, a cargo de la revista Letras, ha asumido cargos también en la dirección de la Escuela de Bibliotecología de San Marcos, ha escrito artículos de investigación, ¿no? Es docente, ha sido profesor invitado en universidades del extranjero, en México, en Brasil también, me parece, en Brasil también, ¿no? No, No, está en de Brasil campaña. no he podido Bueno, viajar ahora, me yo invitaban quería del 6 preguntarle al 12, si pero estoy teniendo de todo este campaña ahora. bagaje, ¿no se ha interesado en algún momento por una obra personal, incursionar en la ensayística para tratar un tema particular? Ustedes siempre suele mencionar a Luciano Floridi, por ejemplo, ¿no? En sus conferencias. ¿No le gustaría tener una obra Sí, similar, global, no sé? Es, eh, ¿No le interesaría incursionar en la ensayística, profesor? sí, pero con un poco más de calma, ¿no? Yo creo que mis artículos son una especie de desafíos en relación con lo que va sucediendo. Por ejemplo, este artículo de desinformación que fue un boom, que es un artículo muy, muy citado a nivel latinoamericano, bueno, de habla hispana, ¿no? Respondía a una cuestión que tenía que ver con los conceptos de desinformación, misinformación y va en la línea de lo que trabajo, ¿no? Ciberguerra. Ahora estoy ¿Cómo es trabajando eso? algo sobre guerra de información, que es parte de la ciberguerra. Sí, la ciberguerra es un tipo de guerra no convencional que tiene que ver con el hackeo o la vulneración de los sistemas de seguridad de los países, que no tiene que ver con balas ni con tanques. Y uno de los elementos de la ciberguerra es Mm, la guerra de información, es decir, eh, ganar a la opinión pública en términos de manejo informativo. Entonces, eh, no necesariamente con un manejo informativo sano, sino que puede ser fake news, desinformación claro. y Ahora cosas se que ya habla se han mucho puesto de en imponer práctica, un ¿no? discurso, A ¿no? De partir quién impone de la la guerra de Rusia en narrativa, ¿no? Ucrania, ¿no? Por ejemplo, hasta hace Entonces, un tiempo yo recuerdo que cuando terminaron los años 90, yo era niño todavía, ¿no? Pero había en el Perú todo un tema que trataba sobre los valores, sobre recuperar la moral del país, sobre toda esa época nefasta, ¿no? Pero ahora se ve que más bien hay todo un cambio, se ve grupos que justifican lo que sucedió en ese momento, parece un olvido, ¿no? Y se intenta cambiar sí, la situación, ¿no? y, y la, la tecnología no ha hecho que se distorsione mucho de la realidad, ¿no? Y, 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 lamentablemente estamos en contextos de, de desinformación más que de información de calidad, ¿no? Entonces, y la tecnología ha permitido eso. Y bueno, los estados utilizan eso, ¿no? Porque hace las referencias hace 40 o 50 años de datos oficiales
nadie ponía en duda los datos oficiales generados por el Estado, ¿no? Pero ahora sabemos que los estados también mienten. Claro, claro. Hay una tesis Es muy interesante. Creo que usted fue 1984, también el asesor. estamos viendo La autora 1984. escribió también para la revista. Sí, Claro, la autora era bibliotecaria y literata. Entonces estaba confundida y yo le digo, bueno, analiza 1984 desde el punto de vista literario y mira qué categorías que propone Floridi se enmarcan en esa obra, ¿no? Entonces fue una buena, eh, una buena, un buen análisis, ¿no? Desde dos puntos de vista diferentes, ¿no? Porque conocía mucho la literatura, había estudiado la literatura, le apasionaba, pero también le sí, gustaba la analizó biología. esta Entonces obra, hizo un recuerdo. análisis Sí, de bueno, y sobre el dos manejo de frentes datos, usted diferentes, ¿no? recordará, por Pero ejemplo, el caso de Mao Zedong, ¿no? Sobre el tema de los datos que le daban a él sobre cómo se estaba manejando el tema de los alimentos en China, ¿no? Sí, cómo ocultaron información para no ser castigados por Mao Zedong claro, también. pero los soviéticos también lo hacían. Y 1984 se hace básicamente por los soviéticos, ¿no? Que siempre rompían récords de producción, pero no sabíamos cuál era el origen de la producción inicial, pero ellos siempre la duplicaban, la duplicaban. Y los gobiernos de tipo comunista reproducían estos de los récords de producción, ¿no? Pero el autor se Bueno, basó más el o menos en maquillar esos datos que creo regímenes, que es ¿no? normal, bueno, no debería Pero ser bueno, normal ahora esto se dentro ha de la vuelto, gestión pública, ¿eso es desinformación también? No, no entraría en sí, esta, o sería subinformación, eso sí, claro, no, claro, es desinformación. desinformación. O sea, toda, toda acción, no, es que la desinformación también es información. O sea, no deja de ser información, pero información degradada, ¿no? Con poca calidad. Porque a lo que debemos aspirar es que la información tenga la mayor fidelidad posible entre el origen y su difusión, ¿no? Pero cuando esto se Ajá, va degradando, pasa a ser desinformación, pero no deja de ser importante. información tampoco. Información de mala calidad, pero información, y al fin y al cabo, ¿no? Un abrazo, un abrazote.